Listo, perfecto. No, lo que me piden siempre antes de arrancar la entrevista es que digas tu nombre y tu cargo en la empresa y una breve presentación, digamos, ¿sí? Ok. ¿Te parece? eh, Dale. Soy Esteban Gutiérrez, etc. Hola, buenas. Mi nombre es Esteban Gutiérrez. Soy el CEO de Pedido Ya en América Latina. Perfecto. Después ahí lo recortan ellos. Dale. Bueno, Esteban, arranco con la primera pregunta, que es a partir de una entrevista que diste hace un año sobre tu visión y los objetivos de la empresa para el 2024, que era apuntar a una orden por habitante por mes en los 15 países que operan, que es un negocio de 100.000 millones de dólares, dijiste, de facturación anual. ¿Cómo vienen en ese sendero, digamos, hacia ese objetivo un año después? Bueno, ante todo, gracias por permitir un poco compartir la visión que tenemos, digamos, dentro de la compañía, que es tal cual como vos lo decís. Venimos súper, digamos, a tiempo con los plazos que tenemos planificados para llegar a esa meta. Las razones se mantienen, o al menos los principales pilares que dan sustento a esa idea, a esa visión, digamos, se mantienen todavía, incluso un año después, súper vigentes, que son todavía el grueso de la gente que pide delivery en América Latina lo hace a través de un teléfono llamando, digamos, a un restaurante. Y todavía en América Latina hay mucha gente que no utiliza el servicio de delivery, digamos. Entonces, es una tarea bastante ambiciosa, incluso creer que para 2024 vamos a poder lograr, digamos, poder llegar a todas esas personas. Así que muy seguramente, si esta pregunta me la haces en, no sé, 2029, van a ser ciertos, digamos, también, digamos, estos mismos principios. O sea, va a haber gente que todavía va a estar consumiendo delivery de manera directa o gente que aún no consuma delivery, digamos. Ese es nuestro norte, esa es nuestra visión y, digamos, hacia eso estamos yendo. ¿Y cuáles son los principales desafíos en ese camino, digamos? ¿Pasa principalmente por la adopción y el ritmo de la adopción? Sí, a ver, si querés como separemos como los dos grandes universos, ¿no? La gente que pide delivery, consume delivery, pero no lo hace a través de una aplicación, puede haber varias razones. Una generalmente que vemos mucho es que la gente muchas veces pide un restaurante determinado, no sé, la casa de empanada que está a la vuelta de tu casa, y para vos eso es recontra relevante. Y bueno, así como todavía tenemos muchos usuarios que traer a la plataforma, todavía tenemos un montón de restaurantes y comercios asociados que traer a la plataforma. Entonces, por ese lado ahí vemos como todavía una gran barrera a remover, que es, hay un montón de oferta que todavía no está disponible en nuestra plataforma. Después tenemos el otro gran grupo que es el universo de personas que no hacen delivery hoy en día. Ahí es todavía un poco más complicado, porque ahí estamos hablando de principalmente cómo podemos hacer nosotros para remover barreras de precio. O sea, probablemente eso ocurre porque o la gente, este universo de personas no tiene suficiente, digamos, ingreso disponible como para, no sé, poder hacer me como la pisita el viernes o el sábado de noche mientras miro un partido, o porque quizás los costos de envío son demasiado altos. Y ahí también es otro de nuestros grandes desafíos hacia adelante, como a medida que vamos haciendo volumen, seguimos aprendiendo de nuestro negocio y todo esto lo combinamos con la tecnología que vamos construyendo, la cual, como todos los días vamos aprendiendo, digamos, la construcción de tecnología ocurre todos los días, podemos ir logrando con el tiempo hacer que cada vez más personas puedan empezar a consumir este servicio. Y mirando el último año, ¿cuál fue el país de la región donde vieron la mayor tasa de crecimiento en lo que es usuarios activos, ¿no? Em, la realidad es que es difícil de responder, pero ¿por qué? Nosotros estamos presentes en 15 países en toda América Latina y cada país está en un estadio distinto. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que el país que más creció en términos relativos es Nicaragua, que lo lanzamos hace 6 meses y hoy tenemos un volumen
muy grande. Pasamos literal de 0 a 100 en 100 meses. Ahora, si en términos absolutos te mido cuánto creció el negocio de Nicaragua, el negocio de Argentina en términos absolutos creció mucho más, digamos. Entonces, un poco, dependiendo, digamos, por cómo uno lo mire, puede pasar. Lo que vemos es un poco siempre el mismo patrón y nos lleva un poco a la pregunta del inicio. O sea, todavía hay un montón de gente que no consume este servicio y la oportunidad se repite en todos los mercados. Obviamente, en mercados que hace 6 meses ni siquiera estábamos presentes, es como que todavía la oportunidad está mucho más al alcance de la mano, pero la oportunidad es la misma en todos los mercados. Perfecto. Euge, hola, ¿cómo estás? Hola, perdón, tuve líos para conectarme. No, todo Disculpe. bien. ¿Podré pedir que pongas mute? Porque se escucha como un Obvio, ruidito. Dale, ya, dale, dale. dale, listo. Después no te preocupes que esto lo recortamos. Em, Mi próxima pregunta era... no, si tienen... ¿cómo es esto? Si tienen medido cuánta gente usó la aplicación por primera vez en la pandemia y cuánta gente de ese grupo la sigue usando. Sí, sí, pero porque, o sea, medimos todo, digamos. Por lo general, empresas que tienen su core en la tecnología como nosotros, de hecho, el principal problema que tenemos de manera recurrente es que tenemos más información para medir que capacidad de poder digerirla. Claro. Particularmente en lo que pasó en pandemia, no vemos comportamientos distintos a lo que pasaba antes. No sé, si de cada 100 personas que compraron por primera vez, un porcentaje determinado seguía comprando 12 o 6 meses después, esos porcentajes, esos ratios se mantienen relativamente parecidos también para las personas que compraron por primera vez durante la pandemia. Sí, el cambio está en que el volumen de personas nuevas que tenemos en un periodo de tiempo en pandemia fue mucho más alto de lo que era, digamos, pre o post pandemia, digamos. Pero el comportamiento, una vez que conocen el servicio y lo incorporan en el día a día, es el mismo. O sea, eh, genera un valor el poder pedir a través de una aplicación, en este caso Pedido Ya, por distintas razones, y eso lo puedes comprobar, digamos, en cada uno de los nuevos usuarios. De vuelta, antes, durante o post pandemia. Pero en términos, ¿se puede hablar de algún tipo de porcentaje de crecimiento que puedan dar de crecimiento de usuarios activos pre y post pandemia? ¿O eso no lo comparten? No, pero aparte, te soy sincero, no sería ni 100%, te estaría mintiendo, porque hay tantos factores en todo momento afectando el número de usuarios activos que no podría yo asignarle el 100% del número a la pandemia. Lo que sí es cierto, si querés, es que el volumen de nuevos usuarios que tuvimos durante la pandemia, claramente era un volumen que era bastante más alto de los volúmenes que teníamos previo a la pandemia. Como a nosotros un poco nos gusta decir, el efecto, digamos, como más importante que trajo la pandemia a nuestro sector y particularmente a Pedido Ya fue como que adelantó algunos años la curva de adopción de muchas personas, digamos. Clarísimo. Y en el camino hacia la rentabilidad, ¿cuándo en el roadmap prevén que pase a ser un tema prioritario, ¿no? O sea, obviamente las empresas tecnológicas generalmente tienen una etapa de penetración de mercado bastante largo, de varios años, el caso de Uber. ¿Cuándo ustedes prevén que van a empezar a pensar seriamente en, bueno, este año sí o sí tenemos que ser rentables? Cuando estemos cerca de una orden por habitante por persona, digamos. En la medida que no estemos cerca de ese número, va a significar que o tenemos que invertir, si querés, más plata en adquirir usuarios, en adquirir ofertas, comercios, digamos, relacionados, o en construir tecnología que nos permita combinar todo eso, digamos. Entonces, lo que va a seguir pasando en los próximos años es que nosotros vamos a seguir invirtiendo mucha plata en poder adquirir todas estas cosas que nos faltan, como hablábamos al principio, para hacer que las personas que no usan y si usan delivery sí nos comiencen a usar,
y las personas que hoy en día, digamos, no están utilizando, digamos, el consumo de delivery ni en plataforma ni en no plataforma, sí puedan comenzar a usarlo, digamos. Eso no quita que, eso no quita que en el medio, digamos, y a lo largo de todo este camino, tengamos que ir transitando un proceso en el cual nosotros dejamos de perder plata por cada orden que hacemos, a eventualmente poder empezar a ganar plata, digamos, por cada orden que hacemos, y también dependerá mucho del tipo de negocio o servicio cual estemos hablando. Pero después, lo que sigue después, que es la plata que uno invierte para poder seguir ensanchando, digamos, esta red, y esa va a seguir pasando hasta que no estemos en lo que nosotros entendemos que debiera ser como una industria, un mercado un poco más maduro, digamos. Claro, y ahí sería lo que me dijiste de una orden por habitante, sería este mismo objetivo de 2024. Claro. Ok, Pero como también te dije, o sea, la ambición es 2024, tranquilamente nos agarra 2026 y todavía no estamos en eso, digamos. Es ok, como, nosotros tenemos una filosofía y una manera como de encarar nuestro negocio, nuestra compañía, y que nos define mucho como parte de nuestra cultura, que es, estamos convencidos de que vamos a llegar a ese objetivo de una orden por habitante. Todavía no tenemos tan claro, digamos, todos los caminos que nos van a llevar hacia ese destino, pero estamos convencidos que vamos a llegar. Hoy te digo, estamos apuntando a que sea 2024. Tranquilamente en el camino nos vamos encontrando con problemas que nos llevan más tiempo poder encontrar la solución. Tan temprano la solución va a estar. claro. Y en ese sentido, ¿cómo es la relación con Delivery Hero en Alemania? Digamos, ¿son muy exigentes con las metas? ¿Les dan bastante autonomía de ir entendiendo y navegando el contexto latinoamericano porque estamos acá y lo entendemos mejor acá? ¿O son más estrictos, digamos, con esas metas? No, la realidad es que nuestro accionista es, yo creo que si uno elige cuáles son las condiciones ideales que le gustaría tener un accionista, no está muy lejos de eso. Primero porque claramente compartimos una visión de largo plazo muy importante, y en donde no estamos dispuestos a tomar decisiones de corto plazo que puedan llegar a desviarnos de nuestro destino. Digamos. Más aún, nuestro objetivo de una orden por habitante en realidad es una visión compartida con nuestro accionista, y de hecho, y el fundamento de que nosotros estemos convencidos de que vamos a llegar a eso se basa que Delivery Hero, digamos, en otras partes del mundo ya está haciendo eso o más, digamos. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es como replicar un camino que tenemos hermanos nuestros de otras regiones ya han recorrido. Y después, respecto del contexto latinoamericano, la verdad que Delivery Hero es una empresa que su portfolio de inversión está concentrado, digamos, en todas economías emergentes. Entonces, la realidad es que uno cree que Latinoamérica tiene sus particularidades y que, no sé, que la Latinoamérica es difícil de operar, pero hablo con mi parque del sudeste asiático y te das cuenta que al final del día en casi todas las regiones emergentes del mundo, digamos, hay algunos eh, temas que hacen que sea más o menos difícil, digamos, de llevar un negocio. Entonces, no creo, uno, que nosotros en Latinoamérica tengamos como alguna carga extra respecto a otras regiones del mundo, y dos, hace que nuestro accionista, como está acostumbrado a trabajar en economías emergentes, entiende que a veces los tiempos de estas regiones no son los mismos que los tiempos de economías más maduras. Claro, y en ese punto me interesa preguntarte en el contexto, por ejemplo, argentino, que por ahí es un poquito más volátil todavía que lo que es el promedio latinoamericano, ¿cuáles son las variables de la macro que más siguen, que más les afectan, que más les preocupan, que quisieran que se resuelvan, ¿no? En este contexto, por ejemplo, de la resolución del tema del FMI. Con honestidad, ninguna. Ajá, No seguimos variables de corto para ninguna de las economías de la región. Nosotros seguimos un poco esto, digamos, si querés, variables más macro desde el punto de vista consumo per cápita, per habitante por país, digamos. Entendemos que todos los países pueden tener, digamos,
momentos de suba, momentos de baja, momentos de suba, momentos de baja, pero también entendemos que todo debe converger, digamos, hacia esa dinámica, digamos. Entonces, cualquier solución, cualquier medida que pueda estar afectando el corto, no es un impedimento para seguir nuestra visión de largo. Es así como invertimos un montón de plata en Argentina, invertimos un montón de plata en Venezuela, invertimos un montón de plata en Nicaragua, si querés, que son como economías que, digamos, de afuera uno puede decir que pueden ser de las más difíciles de operar en América Latina, y la realidad es que lo hacemos aplicando las mismas lógicas que, si querés, aplicamos en economías mucho más menos dinámicas, como puede ser el caso de Chile, como puede ser el caso de Perú, digamos. Para nosotros no hay distinción dentro de la región. Y en lo que respecta a la competencia, a Rappi en particular, que sería, digamos, el principal competidor de ustedes, ¿haces alguna diferenciación en lo que son los objetivos de pedidos ya en relación a Rappi de cada empresa? ¿O es competencia cabeza a cabeza, más o menos los mismos objetivos? Sí, hay como una sola soledad antes de responderte, que es, depende del mercado en el que hablemos, cambia quién es nuestro principal competidor. Sí. En algunos mercados es Rappi, en otros quizás es Uber Eats. Ahora, en los dos casos es un poco lo mismo. Nosotros tendemos a ver el negocio de una manera un poco distinta de nuestros principales competidores. Nosotros tenemos esta visión de una orden por habitante. Para poder nosotros dar una orden por habitante significa que tenemos que tener presencia en todos los puntos de un país, en todas las ciudades, manzana a manzana. Entonces, por lo general, lo que nos termina pasando con nuestros competidores es que ellos tienden a operar en zonas mucho más reducidas, enfocadas, por lo general, en áreas de niveles socioeconómicos medios altos, y pasa un poco lo mismo en casi toda América Latina. Nosotros tendemos a operar en todos los lugares donde podemos, y el nivel de inversión que tenemos asignado para cada año nos permite. Entonces, con esta lógica, lo que nos termina pasando es que nuestros principales competidores no terminan siendo un benchmark tan relevante. No sé, te voy a hacer el caso con Argentina. Argentina, nuestro principal competidor quizás está presente en, no sé, no sé el número exacto, pero como para que se entienda, en 10 ciudades, nosotros estamos presentes en 60 ciudades. El volumen que tenemos nosotros en Argentina va a ser siempre más grande que el de la competencia, pero bueno, en parte porque estamos presentes en muchas más ciudades. Me sería a mí muy difícil poder medirme en función a la competencia. Una de dos, o porque me va a hacer ver que en alguna zona quizás no soy tan bueno, porque ellos, al estar en menos zonas, pueden tener como bastante más presencia en una zona particular, o la otra virada podría ser, che, cuánto mejor que soy porque tengo tanto más volumen de negocio. Lo cual tampoco sería 100% justo, porque tengo una cobertura geográfica más alta. Pero más allá de eso, nosotros realmente creemos que la competencia es el teléfono, o sea, es las personas que siguen llamando a un restaurante, digamos. Ahí está nuestro principal foco, en cómo podemos competir contra eso, cómo podemos hacer que esas personas dejen de utilizar un teléfono y utilicen nuestra aplicación. Y ahí hay un Contra tema. eso sí nos medimos más. Contra eso sí nos medimos más. Ahí hay un tema generacional también, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en mi madre, que todavía no quiere poner la tarjeta de crédito, que le cuesta usar el celular. ¿Cómo trabajan eso? Bueno, una manera de verlo, sin duda, o una de las explicaciones puede ser tranquilamente el tema generacional, pero la otra manera es decir, bueno, si hay alguien que igual que todavía tiene un miedo de poner tarjeta en pedido ya, digamos, también hay algo que nosotros no debemos estar haciendo del todo bien como para poder no transmitirle, digamos, la confianza o la seguridad que esa persona necesita para poder introducir su tarjeta. Entonces, tratamos de no encarar los problemas desde el punto de vista como edad, tampoco los encaramos desde el punto de vista como socioeconómico. Tratamos de entender cuando una persona no usa nuestro servicio, por qué razones no la usa, y después lo que hacemos es tratamos de priorizar de las razones que más encontramos a las razones que menos encontramos, poder ir tratando de atacarlas y removerlas. Un poco como te decía al principio, vamos aprendiendo en el día a día, y muchas veces podemos identificar la razón correcta y le erramos mucho en cuál creemos que es la solución,
Pero bueno, rápidamente tratamos de iterar y poder encontrar un poco cuál es la solución correcta. Nuestra industria es una industria que tiene una particularidad bastante grande, que está más o menos en el mismo estadio en casi todas las partes del mundo. Digamos. Incluso te diría, digamos, en países mucho más desarrollados, economías mucho más potentes, como uno que es Estados Unidos, Inglaterra y demás. Entonces, por un lado, es más difícil porque no es que uno diga, bueno, che, voy a ver cómo determinado competidor de tal país lo está resolviendo para yo poder tratar de replicarlo. Pero por otro lado es súper divertido porque nos obliga a saber que un poco de nuestro trabajo depende de la solución al problema y que podemos estar, digamos, no sé, un desarrollador, un developer sentado en nuestra oficina de Buenos Aires, seguramente está al mismo tiempo resolviendo el mismo problema que un pibe que está sentado, un americano que está sentado en Silicon Valley, digamos. Entonces, creemos que tiene, digamos, como un potencial gigante. Y en lo que respecta a inversiones, este año, ¿tienen público el número que van a invertir en la región, en los países que van a concentrar la mayor parte de esa inversión y en qué en qué van a estar dirigidos esos fondos? Ok, o sea, el monto total no es público. A grandes rasgos seguimos creyendo mucho en la región. Por lo tanto, los números de inversiones de este año van a ser bastante similares al año anterior. Y las principales áreas de inversión son, como venimos hablando, adquirir usuarios, adquirir comercios que se suban a la plataforma, desarrollar tecnología y también desarrollar algunas como nuevas unidades de negocio que al principio, digamos, incubar nuevos negocios es muy costoso. Así es como tenemos nuestros negocios, digamos, de supermercados, de entregas, digamos, súper rápidas de última milla. Estamos incursionando en negocios de fintech, estamos incursionando en negocios de apalancar nuestra estructura logística con nuestra tecnología y poder ser, digamos, también como una suerte de mayorista para los restaurantes, para que puedan comprar, digamos, los productos que utilizan para su negocio a mejores precios y con mayor confianza a la hora del suministro de los bienes. Entonces, al final del día son muchas las cosas que vamos haciendo. Cada cosa tiene su nivel de inversión, por eso es que en la sumatoria de todas en el año, digamos, la inversión, digamos, que tenemos planificada es bastante elevada. ¿Y algo en materia de innovación en la plataforma vinculada a cripto? No, cripto por el momento no es algo que nosotros estemos viendo como relevante, al menos para 2022, para nuestro negocio. Ujú. De vuelta, yo todavía compito contra la gente que llama directo a un Claro. restaurante. Digamos. Si querés, como que vengo un poco más atrás en eso. O tengo problemas más grandes y si querés más mundanos que resolver, digamos. Listo. Como decías vos, si tu abuela no quiere poner la tarjeta en pedido ya, mucho menos va a querer pagar, digamos, con una cripto, digamos. Entonces, Está bien, hoy en bien. día estamos enfocados ahí. Sin duda, tarde o temprano llegará, pero no lo vemos para 2022 como algo relevante. Clarísimo. Y también volviendo a lo que es la competencia en Argentina, y entiendo que en gran parte de, por lo menos Cono Sur y de la región, Uber Eats se retiró, ustedes absorbieron a Globo. ¿Qué balance haces, digamos, de cómo quedó el mercado después de esos acontecimientos? Y si habla si la retirada de Uber habla más de la madurez o de lo difícil que es operar en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Y cuánto creció su negocio a partir de la incorporación de Globo? Mira, me sería muy difícil, y de hecho la realidad es que están inventando, porque no lo sé, como cuál es la verdadera razón por la cual Uber Eats, por ejemplo, salió de Argentina, o por qué Globo decidió que América Latina no era como una región relevante para ellos. Ujú. Ahora, lo que sí te puedo decir es que yo no creo que haya estado asociado a la complejidad puntual de un país o de la región en general, sino que este es un negocio en el cual hay que invertir mucha plata para poder, digamos, adquirir, digamos, estas visiones que estamos charlando.
y es un negocio que el día que lleguemos a ese estadio en el cual creemos que no hace falta invertir más, es un negocio de mucho volumen y márgenes muy, muy bajos. Entonces, la realidad es que en el largo plazo lo que visualizamos es que no creemos que sea una industria de muchos jugadores por país, porque los niveles de inversiones que hay que hacer para llegar a ese estadio son tan grandes y que sí estamos convencidos que después el retorno de esa inversión no va a ser para todos. El primero o el segundo podrá recuperar esa inversión, no creo que el tercero o el cuarto así lo haga. Entonces, yo creo que eso, las salidas que ocurren en esta industria, para mí responden más a esa lógica que a coyunturas del país. Y también esto lo puedes ver desde el lado, digamos, del ecosistema, digamos, de las personas que utilizan estos servicios. El usuario pide una vez digamos, por ocasión, no pide 2 veces, entonces va a elegir una plataforma. De cara a los comercios, el core, por ejemplo, en el caso de un restaurante, el core del restaurante es atender su salón, ¿ok? Donde su salón tiene que ser entre un 70-80% de su volumen un viernes o un sábado de noche. Si a su vez tiene que atender delivery, lo hace y lo va a hacer en la medida que no ponga en riesgo su negocio principal. Eso hace que, si al operar su negocio principal tiene que a su vez preocuparse por tener que estar administrando 5 plataformas, es demasiado complicado. Entonces también el restaurante necesita poder tener 1 o 2 opciones, no más. De cara a los repartidores es lo mismo, o sea, no es lo mismo trabajar para una plataforma que te genera que te asegura un buen volumen de ingreso contra una plataforma que no te asegura mucho volumen de ingreso. Entonces al final del día termina siendo que estos negocios que son como negocios, digamos, de escala, de efecto, hay mucho para ganar para los primeros y para los que vienen atrás la diferencia es excesivamente grande. Claro, y para terminar me gustaría preguntarte justamente por el tema de los repartidores, que hubo un tema todo alrededor del modelo laboral que ellos tienen, ¿no? Y la regulación laboral, pero también alrededor de los salarios. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un repartidor en Argentina, por ejemplo? En Argentina hoy los repartidores más o menos en promedio están ganando algo así como, no sé, entre 60 y 70 mil pesos por mes, digamos. Ujú. Que es algo que los posiciona, diría, entre 2 y 2, algo veces un salario mínimo, digamos. Ujú. Eso es algo que es igual, digamos, esa como, si querés, esa fórmula o esa diferencia de cuánta plata ganan trabajando en la plataforma contra respecto a lo que es un salario mínimo, te diría se replica en casi toda América Latina. Y encima después, cuando vos a ese número le agregás que el grueso de los repartidores trabajan para otras plataformas, para otros, no sé, operadores de e-commerce que también hacen envío y demás, la realidad, el ingreso de un repartidor, su cuenta final termina siendo varias veces por encima de los salarios mínimos. Eso es la muestra de por qué te parece en Buenos Aires, te parece en Santiago, te parece en Montevideo, te parece en la ciudad que quieras de América Latina, hay tantos repartidores y todos, al menos los nuestros, que es algo que nosotros tratamos de medir con bastante recurrencia, bastante contentos digamos, con el trabajo que tienen. Y no es solo porque económicamente, digamos, es una buena salida, sino también que es una salida que le da bastante flexibilidad, digamos, y bastante libertad. Si no, en el extremo, no tendríamos repartidores para poder hacer el servicio, digamos. Porque de vuelta, operamos en economías complicadas, como puede ser Nicaragua y Venezuela, y operamos también, no sé, en economías mucho más normales dentro de la región. Y la realidad es que esto se comporta relativamente de la misma manera en todas las ciudades de América Latina. Y te digo más, en base al conocimiento que tengo a través del Giro, se comporta también del mismo modo en el resto de las regiones del mundo, digamos. Clarísimo. ¿Y cómo ves que evolucionó el debate en torno a la seguridad laboral, el riesgo laboral, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Que en Europa también fue un tema bastante polémico? Yo creo que
cada día que pasa a nivel mundial se va poniendo más sobre el relieve de que esta quizás es una actividad que, a ver, el delivery existió toda la vida, nosotros la realidad es que no inventamos nada. Si querés, incluso cuando vos comparás lo que es un repartidor hoy, pedido ya o la aplicación que sea, digamos, si querés que lo hablo acá más como sector que como compañía, y lo comparás contra lo que era antes, la realidad es que hoy operan dentro, digamos, de un mercado formal, o sea, todos los repartidores, digamos, cobran su ingreso en blanco a través de un depósito en un banco, digamos, y a través de esa plata un repartidor puede tener una tarjeta, puede tener los seguros que quiera, cuando, digamos, en la historia eso no ocurría, pero sí cada vez se va volviendo como una fuente de trabajo, digamos, bastante más preponderante. Entonces lo que empieza a pasar es que en todas las economías del mundo, en todo los países del mundo, empieza a ser, esto es la realidad que al pensar, antes era, digamos, estaba como por fuera del radar. Ahora con el tiempo está sobre el radar y cada vez más creciendo, como todas cosas que va teniendo un poco más de escala y volumen, empieza a ser un poco más central el hecho de cómo poder hacer que esta nueva, digamos, no sé, manera de trabajar se ajusta más a las normativas vigentes. Porque también pasa siempre lo mismo. El negocio, la operación, la vida misma de la persona muchas veces ocurre y va mutando mucho más rápido de la legislación, digamos. Entonces, en algún momento siempre después la legislación tiene que venir como a ayornarse a la nueva realidad, digamos. Yo creo que de a poco lo que pensamos a ver es eso, cómo en las distintas regulaciones en los distintos países del mundo empiezan a ajustarse a una nueva realidad, digamos. La nueva realidad, nosotros creemos que es una realidad en la cual tener repartidores que valoran mucho la fuente de trabajo y principalmente la valoran por el nivel, digamos, de ingresos que les genera y la flexibilidad que les genera, digamos, en su día a día. Entonces, nosotros creemos que todas las legislaciones en todos los países, particularmente de América Latina, van a empezar a tender hacia ese camino. Y ahí estamos nosotros, digamos, en cada uno de los países en los cuales operamos, tratando de poder ser una voz activa y que permita, digamos, llegar a algún tipo de nueva normativa que se ajuste más, digamos, a la realidad económica que existe. Clarísimo. Esteban, para redondear, me gustaría hacerte una pregunta más por fuera del negocio de pedidos ya, que es una empresa que nació en Uruguay y bueno, tiene fuerte foco en Argentina también. Yo soy editor de Argentina y de Uruguay. Y estando en el sector fintech tecnológico, me gustaría preguntarte, en tu opinión, cuáles podrían ser algunos de los próximos unicornios de este sector, tanto en Argentina como en Uruguay, ¿no? Que Uruguay en particular está teniendo como un florecimiento de ese sector con su primer unicornio, dLocal, el año pasado. Es una pregunta difícil, ¿eh? Primero porque no me consideraría un experto en todo lo que es el mundo fintech como para poder animarme a hacer algún tipo de, digamos, de futurología. Segundo, porque sí creo que es un sector en el cual han nacido y existen muchos players, que yo sí estoy convencido que más de uno va a tener éxito. Me cuesta hoy ver cuál de todos los que están disponibles van a tener éxito. Okay. ¿Por qué? Porque no siempre tener un buen modelo de negocio es la condición necesaria y suficiente para tener éxito. Necesitas tener buenos equipos, necesitas poder tener acceso a funding, digamos. Siempre el negocio hay momentos en los cuales es crítico inyecciones de capitales y no necesariamente, digamos, los tiempos de los inversores acompañan, entonces no es fácil. Hay que tener mucha suerte. Entonces, cuando vos combinás absolutamente todo y tranquilamente yo te podría decir hoy, che, a este le va a ir bárbaro y tranquilamente no. Es como yo siempre, esto es una pregunta que recibo mucho, che, bueno, a la hora de invertir en startups y demás, ¿cuáles creéis? Y yo siempre digo lo mismo, mirá, esto es un poco como cuando ir a ver las inferiores de un equipo, y la realidad es que estoy seguro que si vos elegís a los 10 jugadores que más te gustaron las inferiores,
y vas 5 años después, probablemente esos 10 no llegaron y los que te parecieron que no eran tan buenos llegaron, digamos. Es muy difícil de predecir qué es lo que va a pasar. Por eso también es que la recomendación siempre es que la gente que quiera hacer inversiones en startup y demás, siempre lo mejor es tratar de poner los tickets más chicos posibles en la mayor cantidad de opciones, con la esperanza de que muchas quizás no funcionen y con que funcione una, vos quizás haber recuperado tu inversión, digamos. Si apostás mucho a una, es probable que las palabras y el dinero estén errados. Te hago una última repregunta para reformularla un poco. ¿Crees que en el entorno que va a haber este año de suba de tasas de la Fed, de los distintos bancos centrales del mundo, que la liquidez se va a contraer un poco y eso va a ser un entorno desafiante para las startups este año y el que viene? Mirá, es difícil de saber. Yo creo que el contexto que vos estás describiendo ocurre ya hace. Te diría que ocurrió durante gran parte de 2021. Claramente en la segunda mitad del año se hizo bastante más evidente. Pero al día de hoy yo no lo he visto que ocurra tanto a nivel de plata yendo a emprendimientos. Lo he visto, digamos, como más presiones sobre empresas públicas que cotizan en bolsa. No he todavía visto muchas rondas de levantada de plata de startup, evaluaciones que, digamos, los precios implícitos parecen altos respecto a lo que están hoy las compañías que cotizan en bolsa. Ahora, es probable pensar lo que vos estás diciendo, digamos, que tranquilamente en algún momento eso vaya a tener que llegar a ocurrir lo mismo en todo lo que tenga que ver inversiones o evaluación de emprendimientos. Pero ahí de vuelta, la plata siempre, o además los inversores, es como, siempre, dado lo mismo el contexto, siempre tienen momentos en los cuales invierten mucho, momentos en los cuales invierten poco. Por eso, incluso en escenarios de economías muy buenas, a mayor cantidad de plata que una startup tenga en el banco, es más probable que logre tener éxito que aquellos que tienen menos plata, digamos. Sin duda, 2022 debe ser un año en el cual esa máxima se vuelve más cierta, digamos. Clarísimo. Porque efectivamente el impacto en las evaluaciones de las empresas públicas empieza a existir digamos, en lo que es evaluación de emprendimientos. Para todos los founders levantar plata va a ser mucho más costoso, digamos. Así que debería ser un año interesante de ver cómo repercute lo que ocurre en la economía real con la economía de emprendimientos. Clarísimo. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? La verdad que muy, muy interesante la charla. Gracias a vos, Francisco. Dale. Bueno, ahí paro de grabar un segundito.